Retomamos entonces esta conversación muy interesante con el pastor y académico, doctor en historia, Javier Castro, de la cosmovisión cristiana en la política. Así que ya estamos listos para seguir conversando este interesante tema. Quédate con nosotros, recuerda hacer tus comentarios y suscribirte también si puedes invitar a otros a que puedan escuchar y compartir con nosotros esta interesante conversación. Estamos en este capítulo 2 de esta serie La Iglesia, el Cristiano y la Política. Estamos conversando con Javier Castro, doctor en Historia, pastor académico, pero también ministro del Señor. Así que qué interesantes conversaciones que se pueden desatar con alguien con este perfil. Y también les habla Marcelo Muñoz. Yo también soy pastor y también soy académico. Así que, pero queremos acercar estas conversaciones que acá tenemos a que muchos de ustedes que están escuchando puedan abrir su mente y a veces explorar un paradigma frente al pensamiento del cristiano en torno a la política y el rol que nosotros como cristianos y la iglesia tenemos que cumplir. Y hoy más que nunca lo necesitamos. Así que quedamos en el capítulo anterior, el rol o el cambio cultural del cristianismo como tal con Constantino. Y en esta relación de cómo se venía forjando la iglesia de una manera y luego el poder político toma esta cultura para su propio beneficio. Dice, los vamos a dejar a ustedes, vamos a institucionalizar la iglesia, vamos a generar algunos elementos, ¿no es cierto? Y obviamente que tiene un trasfondo espiritual y material esto, pero ¿cuáles son las consecuencias de esta irrupción del poder con la iglesia, Javier? De verdad, estoy disfrutando mucho el poder compartir contigo, Qué bueno. Marcelo. Sí. Cuando hablábamos el último capítulo acerca del papel de Constantino, era muy importante mostrar cómo la iglesia vive una síntesis de los cultos a el dios Sol, de los cultos a la reina del cielo, en este caso Cibeles, a Mitra, cómo se van a mezclar en toda esta nueva composición que arma Constantino. Por ejemplo, en el concilio de Nicea va a decir ya que ya no se celebre más la Pascua acorde a los tiempos que tenía el calendario. La Pascua de Resurrección. Claro, y acorde a cómo lo llevaban adelante asociado al calendario judío. Uh-huh. Se va a empezar a celebrar otras cosas. Él cambia del día de celebración del sábado al domingo, el Sunday, el día dedicado al sol. Entonces hay todo un cambio profundo en cómo se va a establecer un diseño de, en este caso, de iglesia que va a ir estableciéndose y desarrollándose por casi 1000 años. Empieza el 476 después de Cristo, cae el Imperio Romano de Occidente y de ahí empieza lo que comúnmente se llama la Edad Media. Y en la Edad Media, el líder principal va a ser el Papa. O sea, la Iglesia El Católica, poder político se radica en el poder divino. Exacto. O sea, para tú ser rey necesitas tener la aprobación papal. O sea, imagínate, Marcelo, cómo se cambia de ser perseguido, de ser un movimiento de fe que está siendo apabullado por el mismo emperador romano, y hay un cambio drástico en el cual el líder religioso, en este caso el Papa Católico, pasa a declarar rey a uno o a otro. Él mismo tiene la capacidad de delimitar los tratados, dónde hay una frontera o no, cuándo empieza una guerra y cuándo termina una guerra. O sea, ese es el nivel de fuerza que va a tener la Iglesia Católica durante aproximadamente 1000 años, en la Edad Medieval. Y eso cambia para siempre el escenario de Europa y, por supuesto, Europa incidiendo en el mundo. Acuérdate que cuando Cristóbal Colón viene a América, él viene producto de esta aprobación que dan los reyes católicos, una encomienda para un nuevo mundo. Exacto. O sea, hay una encomienda de abrir un nuevo espacio religioso, porque también estaba emergiendo la reforma protestante durante el siglo XVI. Entonces, hay un poder total, pero que en definitiva está totalmente jerarquizado, esto a mi parecer y a mi juicio, muy en contra
de cómo se plantea la fe en la iglesia de la primera y de la segunda generación. Y en la práctica ejerciendo un poder soberano absoluto, no solo en términos del desarrollo de la fe y la creencia, sino que material. O sea, el poder materializado en la guerra, en la expansión, en la riqueza o en la generación de la riqueza, etcétera, etcétera, generando una cosmovisión distinta de lo que originalmente se tenía. Así es, así es. Y eso, ese punto creo yo que es clave porque te muestra cómo en la edad medieval hay muchos contrastes. Hay cosas buenas, se crean las universidades, hay, por ejemplo, los benedictinos, que era gente que tenía una devoción muy, muy íntima, los valdenses. Hay igual grupos de personas que buscan al Señor, pero son minorías, no están en la determinación del poder, porque en este caso... Están los eclesiásticos que desarrollaban un poco el intelecto y la relación, claro, no sé, el desarrollo intelectual vinculado a la religión, pero ejemplo, que también se relacionaban con la economía y hacían una crítica al sistema o a la sociedad. Por ejemplo, Wycliffe, y aquí tenemos un libro, vamos a recomendar un libro, Los Generales de Dios, Robert Liardon, que es un texto de historia de la iglesia para difusión, pero que sirve mucho. Entonces, claro, tú vas a ver a Wycliffe, por ejemplo, que él es profesor en Oxford, pero al mismo tiempo él arma, como aquí en Chile, yo no sé si todos los amigos que nos están escuchando saben, pero hubo un movimiento pentecostal muy fuerte donde apareció el cuerpo de ciclistas. Iban los hermanos. Que existe todavía. Hasta el día de hoy existe. De hecho, yo creo que debiesen ser nombrados patrimonio vivo. Sí, claro. Patrimonio vivo. Pero ellos lo que hacían era ir a ver a los hermanos que estaban enfermos, moverse con su bicicleta en lugares muy de difícil acceso. Y fue tremendo eso. En Inglaterra estamos hablando. No. Está hablando acá. Estamos hablando acá. Donde hiciste la relación. Pero eso... Estoy haciendo el comentario de cómo, como el cuerpo de ciclista chileno, John Wycliffe lo que hace es con los caballos. Se toma un grupo de estudiantes, se llamaban los Lollardos, y ellos van a enseñar la escritura, van a leer la escritura en público a diferentes poblaciones de Inglaterra. Y eso provoca una pre-reforma, que era, en este caso, de Wycliffe, que había estudiado la escritura. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando aproximadamente de 1350. Eso es previo a Wesley y a todo el movimiento. Previo a Martín Lutero, es decir, en un momento de pre-reforma, antes de la reforma. Pero lo que voy es siguiendo lo que tú dices, o sea, cómo los cristianos cuando retoman un legado de fe lo hacen a través de una fe viva, activa, que tiene que ver con estudiar, pero al mismo tiempo tiene que ver con traspasarlo a otros. Entonces Wycliffe estudió la escritura, hizo la primera traducción al inglés. Acuérdate que estaba en latín la Biblia. Y él hace la traducción al inglés y dice, tenemos que hacer Biblia en idioma que la gente entienda, en inglés. Entonces, claro, no se conoce quizás mucho su legado porque se habla más de Lutero, pero Wycliffe en Inglaterra hace este movimiento de fe que irrumpe y que molesta al Vaticano. Y de a poquito esto va provocando una erosión que va a explotar con Lutero y la Reforma Protestante. Y ahí aparecen varios elementos y casi llegando a Lutero, que se está terminando esta etapa del oscurantismo esencialmente y nace una nueva etapa en la historia, ¿no es cierto? Claro, nosotros los cristianos, los protestantes, hablamos mucho de Lutero, pero en general la gente sabe y asocia, ¿no es cierto?, la Reforma Protestante, esencialmente, pero hay un cambio cultural y hay un proceso de transformación en el proceso de la Reforma, tanto de la Iglesia como el impacto que genera eso con la sociedad. Yo no sé si ahí tú puedes profundizar y sería interesante, porque de nuevo estamos hablando del rol de la Iglesia, del cristiano, en la sociedad o en la política. ¿Cuál es ese elemento transformador más potente que tú puedes ahí detectar o que se puede enseñar? Yo creo a lo mejor lo podemos resumir en uno, pero pueden ser varios elementos asociados a eso. Bueno, la palabra reforma tiene el prefijo re, que quiere decir volver a. Reforma es volver a la forma, es volver al diseño. Y en este caso, lo que hace Lutero es algo que ya venían viviéndose, por ejemplo, hace 100 años atrás, había existido un señor llamado Jan Hus,
en Moravia, la actual República Checa. Y él también sale a enseñar, sale a hablar de la escritura, tiene mucha palabra profética, Jan Hus. Y lo persiguen, lo matan, y él cuando va a morir, lo incineran, dice, ahora a mí me están quemando, pero en 100 años habrá otro en el cual no van a poder parar. Estaba hablando de Lutero. Y él muere en 1415, 1416. Y la reforma es en 1517, es decir, literalmente 100 años después aparece Lutero. Y aquí, claro, es muy importante ese momento, porque estamos en un momento en el cual se descubre América en 1492. Hay un cambio importante porque está la imprenta, Ajá. Juan Gutenberg, que fue una revolución tecnológica. Como hoy día nosotros podemos tener un celular a la mano. Exacto. Y conectarnos en Twitter, con cualquier lugar. El acceso a la información y al conocimiento. Eso pasa también con la revolución tecnológica que significó la imprenta. Entonces Lutero lo que hace es, algunos dicen fue el primer influencer, la primera estrella pop de la época. ¿Por qué? Porque Lutero va a difundir un mensaje en alemán, también una lengua vernácula, una lengua común, no en latín, que como las misas eran en latín, no, él lo hace en alemán. Además de eso, lo va a hacer público, va a poner en las puertas de la Catedral de Wittenberg las 95 tesis, donde él denuncia justamente lo que ocurre con la idea constantiniana, papal, de la Iglesia. Uh-huh. Eso quiebra, por supuesto, el curso de cómo la Iglesia se veía reflejada en el poder político. Y bueno, esto va a terminar con la famosa dieta de Worms, donde a Lutero lo van a excomulgar, y empieza una fase que va a cambiar toda Europa. Porque la Reforma Protestante no solo va a cuestionar el poder del Papa, la vinculación Iglesia-Estado, sino que desde ahí va a crearse un nuevo modelo cultural. Y el modelo cultural que tiene que ver con familia, con bienestar social, con mejorar la calidad de vida. Sí. Que es una transformación de tipo social y que tiene que ver con una relación con el poder político y que pone, ¿no es cierto?, entredicho esta relación de la persona común o el ciudadano que hoy día conocemos con el poder político de la época. Y eso pone en jaque y en aprieto y en tensión esa relación de nuevo del poder en este tiempo ya. Y también aparece el Estado en esa época, ya dejan las monarquías y aparece, también empieza a aparecer una suerte de una estructura, y si citamos a Hobbes, de este monstruo, el Leviatán, ¿no es cierto?, que tiene un poder de articulación, pero también un poder de coerción. Claro. Que siempre lo ha tenido el poder central político, pero aparece aquí también como esa figura. Y qué transformaciones tan potentes genera la Reforma para... mirándolo en perspectiva y que hasta el día de hoy tenemos, y en esta relación con el poder. Bueno, hay un lema de un profesor que fue presidente de la República en Chile, Pedro Aguirre Cerda, que decía: gobernar es educar. Gobernar es educar. Y yo creo que tiene mucha razón ese lema. Lutero lo vivió así. Lutero hace una reforma en la educación. Uh-huh. Yo creo que la puerta para una reforma cultural, para una reforma incluso espiritual, nace con esa disposición a aprender, aprender algo nuevo. Cuando yo quiero aprender algo nuevo, me aperturo a un cambio. A la transformación. A una transformación. Entonces, Lutero dice, bueno, él escribe muchísimo, él pasa gran parte de su tiempo. Y él tenía seguidores, sí, en la lógica de maestro-discípulo, que también hacía traspasar su pensamiento y sus reflexiones. Muchísimo. Y siendo monje con familia. Claro. Entonces ya había un cambio cultural en lo que hay, entre comillas, una anécdota, porque Lutero, claro, él era monje agustino, y su esposa era la monjita, Catalina de Bora, ¿ya? Catalina von Bora. Y ella, además de ser su esposa, la madre de sus hijos, cuando nacen sus hijos, empiezan a darse cuenta, ¿y qué vamos a hacer? Porque nosotros irrumpimos ahora. Claro. Rompimos con Roma, pero quedan nuestros hijos. ¿Y qué es lo que hace Lutero? Una reforma en la educación. Las niñas no podían estudiar. Él dice, todas las niñas debiesen aprender el Nuevo Testamento. Los niños. Entonces, se crea un método pedagógico y, en este caso, de didáctica,
en torno a la escritura. Además de eso, Lutero le gustaban mucho los cánticos. Entonces hay cambios en la liturgia que no son tan estructurales, pero sí hay cambios en algún sentido, incluyendo los cánticos, incluyendo los sonidos. Entonces hay una reforma que nace en la educación, pero va a terminar con una reforma económica, que para algunos dicen de ahí está el nacimiento de un modelo económico anglosajón en los países nórdicos, que eran protestantes, el mismo Estados Unidos, que tienen una idea de que administrar la tierra es parte de la bendición que Dios le ha entregado a los hijos para ser fructífero. Y hay un concepto de familia que también es transformado, porque la Iglesia lo acotaba y con Lutero lo abre. Sí. Y familia como base del desarrollo y de la sociedad. Hay que decir que uno de los grandes temas de Lutero en recuperar es el sacerdocio universal. Exacto. Es decir, todos podemos ser sacerdotes, todos podemos ministrar a Dios. El que es papá, el que también es mamá, puede ministrar a Dios. Entonces cambia la lógica de la iglesia en torno a el culto dominical. La iglesia está presente en todo. O sea, ejercemos el sacerdocio económico, en el desarrollo económico, el emprendimiento, absolutamente. Entonces esto marca también un punto fuerte de inflexión. ¿En qué? En que ya no se va a necesitar la venia de Roma, del Vaticano, para ser considerado un poder político legítimo. Entonces empiezan los propios reinos, los principados, a tener monarquías constitucionales, con sus propias constituciones, ya no dependiendo del poder, en este caso de la palabra del Papa, sino más bien introduciendo las constituciones como normas consuetudinarias, como normas del propio pueblo, que legitimaban el poder, en este caso, de un propio Estado. Entonces, esa es una reforma tremenda. Porque en la práctica está entregando el poder al pueblo. Claro. Y le está quitando el poder al soberano. Claro. Y ahí tenemos una transición hacia la república, en los procesos históricos y en los procesos también de nuevas dinámicas de poder que se generan. Así es. Por eso que es interesante que todo el proceso de transformación de lo que hace Lutero genera esto, claro. O es parte muy importante de esto. Claro. O sea, quiebra el poder de la iglesia, pero no es solo un poder del punto de vista eclesial, de la institucionalidad, sino que también del poder político que radicaba en él, para que entregarle esa autoridad o descentralizar ese poder totalitario en el pueblo, en la gente, y que luego buscara una forma de organizarse que entendemos claro. Luego en perspectiva histórica, que es la república. Claro, y uno dice Lutero, pero hay mucho más. Exacto, como decía adelante, exacto. Lutero es como un ícono, pero están Calvino y otros más que son parte de una generación. Interesante, Calvino ahí también, con su escrito. La institución cristiana. La institución cristiana, sí. Claro, entonces, bueno, ahí hay un cambio absoluto, es un cambio bien de fondo que va a dar, en este caso, pie para la creación de un mundo moderno que, en este caso, tenga una vinculación más acotada entre iglesia e instituciones políticas. Exacto. Entonces, claro, son muchos cristianos en la Europa de la Reforma que están en las cortes, que están en las universidades, que están, en este caso, en los lugares de toma de decisión, y que eso va a quedar incluso heredado, tal cual tú decías, en la conformación de las repúblicas, en el caso de Estados Unidos, que es de lo más emblemático. O sea, los padres fundadores de Estados Unidos, hay discusiones en torno a que muchos de ellos eran masones, muchos eran deístas, pero en definitiva la Constitución de Estados Unidos tiene una base con gente que mira el legado de la Reforma Protestante, mira la tradición cristiana, y por tanto hay un diseño de sociedad en la cual la Iglesia tiene un rol, en el cual no se compromete directamente como una institución política, pero sí tiene un rol público. Y ahí yo, para terminar, de nuevo se nos acaba el tiempo y la idea es que siempre quedemos con gusto a poco. ¿Cuál es el mensaje que hoy día tú tienes de cuál es el rol que la iglesia debe jugar? ¿Cuál es el rol que el cristiano debe jugar en la política? Entonces, yo pensaba un poco y decía, no, hablemos de cristianismo y política, hablemos de iglesia y política, hablemos de cristiano y política. Yo creo que si bien no los podemos separar y tiene una relación, pero sí hay un rol de la iglesia y también sí hay un rol de cristiano como tal. En esta relación con la política. ¿Cuál es tu mensaje como hoy día, mirando en perspectiva, y lo que la palabra nos invita a hacer desde ahí, ¿no es cierto?, nuestra cosmovisión original como iglesia y luego como cristiano?
Bueno, es una pregunta también importante. Yo me remitiría a Génesis 1:26, donde el Señor entrega un mandato. Ujú. Dice que sojuzguemos la tierra. Y ese es un mandato de gobierno, Exacto. de administración. Y muchas veces la iglesia se ha desentendido de un papel que tiene que ver con administrar la viña del Señor, no solo pensando en la congregación, sino que pensando también en la sociedad en su conjunto. Entonces, necesitamos ser sal, necesitamos ser luz. La iglesia tiene un rol público por un asunto de su llamado. O sea, si la iglesia, que es eclesía, es una asamblea que se abre y que es luz sobre el mundo, se cierra, o la misma parábola, ¿no? La pone debajo de un escritorio, no va a alumbrar. Y en definitiva, como decía Darrell Miller, si la iglesia no discipula una nación, la nación va a terminar discipulando a la iglesia. Entonces, nosotros tenemos un rol público por naturaleza. El tema es qué estamos haciendo con eso. Y dentro de eso hay muchos cristianos que tienen llamados hacia ámbitos de política. El primer consejo sería decirles, no se metan en algo que Dios no nos llamó. Porque Tiene que ver con llamado. Claro, a mí me gustaría, no sé, ser astronauta, cantar muy bien, no sé qué, pero no, o sea, Dios no me llamó a eso. Y ahí es importante tener esa claridad. Muchos de los que han sido llamados a ámbitos públicos como la política necesitan vivir procesos de ser pulidos por Dios para estar en posiciones de poder. Ujú. Tener muy marcado a fuego, por ejemplo, el servicio. Que la política no es para servirse, sino que es para ejercer un servicio en la cual, Así disipula la nación. claro, en la cual Es el para carácter de servirse. Cristo se manifieste y no una visión de un partido político específico, sino que sea el carácter de Cristo el que está ahí. Y lo otro es prepararse. Es prepararse, o sea, es tener profundidad en lo que uno está haciendo. Claro, es importante el llamado, pero con el llamado la capacitación, la preparación. Y creo que ese también es un aspecto importante. La historia de la iglesia está llena de hombres que han participado en ámbitos públicos y también en cargos políticos. Ahora, el resultado de eso dependió mucho de si tenían el llamado o no, de si estaban preparados para ese momento, y si siguieron aún estando en esos momentos precisos, dependiendo de la voz del Espíritu Santo, entendiendo que Él es la primera fuente del poder y no su cálculo electoral y no su propio conocimiento, sino que aprender a depender del Espíritu Santo en todo tiempo. Ese sería más o menos algo muy general. Gracias, Javier Castro, pastor, doctor en historia, que nos acompañó en estos capítulos interesantísimos. Yo creo que quedamos como ahí como al debe en algunas cosas de seguir conversando, pero muy interesante. Agradecer tu participación, esta conversación. Yo creo que es necesario. Yo te decía que esto no es para que lo escuche solo gente que le interesa, comillas, la política que está en el ámbito. Esto es para todos los cristianos, para que rompamos el paradigma de la relación de la iglesia con la política, de la relación de nosotros como hijos del Señor con la política y el rol que tenemos que asumir ahí. Como muy bien dices tú, tiene que ver con cosas de llamado, pero también tenemos que entender esta relación, y porque eso nos lleva a interceder, nos lleva a tomar decisiones, a asumir roles en distintas áreas de la sociedad. Así que muchas gracias nuevamente. Invitarles a ustedes a que puedan seguir escuchando los capítulos que vienen. Tenemos otros invitados muy interesantes, al igual que Javier, y que puedan escribirnos también ahí sus comentarios y sugerencias que puedan estar con nosotros. Así que muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.